Muy buenos días a todos. Antes que nada, nuevamente quería hacer la bienvenida a nuestro sexto Congreso de Hipertensión Arterial de Paraguay, 23 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, y al doctor Eduardo Escalada por invitarme. A mis queridos colegas que hoy van a dar la charla, muy bienvenido a nuestra querida ciudad de Asunción, Paraguay. Y bueno, sin mucho preámbulo, voy a llamarle a nuestro primer disertante, el doctor José Aníbal Pisurno, especialista en medicina interna, especialista en terapia intensiva, máster en mecánica vascular e hipertensión arterial, máster en enfermedades cardiovasculares, máster en medicina del sueño, diplomado en síndrome metabólico y riesgo vascular, director del curso de investigación anual para residentes del Hospital Angela Iglesia de Llano, Facultad de Medicina de la UMNE. Doctor José, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctor, y muchas gracias a las autoridades del Congreso por tener la deferencia de haberme invitado. Bueno, el tema que nos convoca es cuándo sospechar hipertensión secundaria, señales clínicas y bioquímicas claves. La hipertensión secundaria no es tan rara como se la pensaba antes, sino que cada vez las publicaciones van aumentando la prevalencia de este tipo de patologías. La hipertensión secundaria produce mayor daño que la hipertensión esencial. La hipertensión secundaria, cuando uno la detecta y da un tratamiento específico, puede curarla o mejorar las lesiones. Y lo último, que nos compete a nosotros los médicos, la hipertensión secundaria está subdiagnosticada y en eso algo tenemos que ver. Bueno, ahí se puede ver la prevalencia de hipertensión, de hipertensión secundaria en los menores de 12 años. Fíjense que es muy elevada, después va disminuyendo a medida que disminuye la edad y vuelve a aumentar después de los 65 años de edad. ¿Qué debemos hacer para poder diagnosticar la hipertensión secundaria? Porque dije que está subdiagnosticada. Primero de todo, debemos conocer que existe y qué enfermedades son las que son las causas de hipertensión arterial secundaria. Conocer su clínica para poder diagnosticarla cuando la tenemos enfrente. Y lo otro es lo que yo denomino el decálogo clínico, que son 10 situaciones relacionadas íntimamente con la presión arterial y que cuando nosotros tenemos una de estas 10, tenemos que inmediatamente tratar de descartar una hipertensión arterial secundaria. Así tenemos que existen sospechas de criterios para la hipertensión arterial secundaria. Estos son los 10 criterios que yo nombré. Pero la clínica, que es el reconocimiento del patrón de la enfermedad, seguido de la bioquímica y las imágenes, son los que tienen que hacernos diagnosticar esta enfermedad que, repito, está subdiagnosticada. El aldosteronismo primario tiene una prevalencia alrededor de 1 al 15%. Hoy, con las últimas publicaciones, puede presentar la clínica conocida por nosotros, pero puede ser totalmente asintomática y puede predominar el tipo de hipertensión resistente en un aldosteronismo primario. El diagnóstico sabemos que lo tenemos que hacer por el cociente aldosterona-renina, confirmar después con imagen para ver si tiene lateralización y si es pasible de tratamiento quirúrgico. La apnea obstructiva del sueño, la pensamos, los signos son
el paciente que ronca, el paciente que tiene apnea o una somnolencia diurna excesiva. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes? El cuestionario de Epworth o el cuestionario Stop-Bang, que nos hablan de que la probabilidad de tener o no. Si tienen con los cuestionarios positivos, hacer la poligrafía o la polisonografía, que es el gol estándar de esta patología. La enfermedad renal parenquimatosa debemos sospechar en los pacientes con antecedentes familiares y de algunas en especial como el riñón poliquístico, el paciente que tiene como signo creatinina elevada, o sea, disminución del filtrado glomerular, proteinuria, hematuria. Y bueno, a estos pacientes tenemos que estudiarlo con imágenes y las imágenes, ya la ecografía, nos va a dar algunos signos de que está habiendo una falla renal. La estenosis renovascular o la hipertensión renovascular debemos sospechar en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial severa, resistente, con caída del filtrado glomerular después de recibir IECA o ARA2, sobre todo edema agudo de pulmón reiterados en los que tienen estenosis renovascular bilateral y toman este tipo de medicación. En sus dos variantes tiene esta patología, sus dos variantes, la de personas más jóvenes predominando en mujeres, que las angiodisplasia, y en pacientes de más edad tenemos en aquellos que son vasculares severos. La disfunción tiroidea, todo conocemos la sintomatología del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Y muchas veces ya hacemos el diagnóstico de esta patología por los estudios de rutina que pedimos en adultos mayores, usamos siempre TSH. Eso ya nos da el diagnóstico. Ahora, lo que se ve en la práctica, lo que vemos en la práctica es que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo agravan o ya una hipertensión previamente, o sea, en un paciente que ya era previamente hipertenso. El ferocomocitoma es el gran simulador. Cefalea intensa, palidez, crisis hipertensiva a veces después de en actos como defecar, palpación abdominal, cuando van a una inducción anestésica o lesiones de neurofibromatosis en la piel. Son signos que nos orientan a pensar y que tenemos que saber para poder diagnosticarlo. Luego lo corroboramos con los estudios hormonales. El síndrome de Cushing, también la clínica nos hace sospechar, cara en luna llena, jiba dorsal, estrías. Bueno, ante esto, además, consultando al endocrinólogo, pedimos el cortisol urinario en 24 horas, el cortisol en saliva, y hacemos el diagnóstico y hacemos el tratamiento junto con el endocrinólogo. La acromegalia clínica, pacientes con manos y pies grandes, prognatismo, macroglosia, dientes separados, y coincidentemente esto va junto con apnea obstructiva del sueño, va asociado a la apnea obstructiva del sueño. Bueno, los dosajes hormonales, trabajando con el endocrinólogo tendremos el diagnóstico. El hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo se puede presentar como un paciente con litiasis renal, con fracturas patológicas, o tener simplemente, ya la primer sospecha puede ser el signo de hipercalcemia en el laboratorio de rutina. Entonces, hipercalcemia con hipofosfatemia nos orienta a pedir la paratormona. Coartación de aorta es la patología más frecuente en los niños y en los adolescentes, o una de las más frecuentes. La desigualdad de pulso, la presión arterial mayor de uno de los lados del brazo, sobre todo del brazo derecho, o presión mayor en los brazos con respecto a las piernas, diferencia inclusive de 20 milímetros de mercurio, son los signos que nos hacen sospechar. No tendrá una coartación de aorta, o sea, una hipertensión secundaria. Los test de imágenes
nos van a corroborar y obviamente tenemos que trabajar junto con el cardiólogo intervencionista. Hipertensión monogénica. Bueno, hay muchas hipertensiones monogénicas. Yo no le voy a nombrar a todas. Son muy infrecuentes, pero uno debe tener abierto el cerebro para cuando un paciente joven, por ejemplo, con hipertensión muy severa, con antecedentes familiares de muerte antes de los 40 o de los 30 años, generalmente por ACV, y que está frente a nosotros con una hipertensión arterial severa, que tiene alcalosis metabólica e hipocalemia, y que cuando le hacemos los dosajes, porque tenemos que distinguir de un aldosteronismo, va a tener renina baja y aldosterona baja, porque tiene alteración del ENaC. No responde a la aldosterona, responde a triamtireno y similares, ¿no? Y el otro, que es el síndrome de Gorton, que también es genético, se altera el transporte de sodio cloro, y son generalmente un poco de mayor edad, tienen hipertensión menos severa, tienen acidosis metabólica con hipercalemia. Bueno, entonces ya le di las pautas de cómo tenemos que hacer para que no se nos escape una hipertensión arterial secundaria. Tenemos que saber, uno no puede diagnosticar lo que no sabe. Entonces hay que saber qué enfermedades producen hipertensión arterial secundaria, como dije al principio, y en qué edades predomina una u otra. Y después el decálogo que le puse de características de la hipertensión en sí mismo, con los cuales cuando tiene alguno de esos 10 puntos, uno debiera investigar hipertensión arterial secundaria, al menos las más frecuentes como el aldosteronismo primario. El mecanismo de razonamiento diagnóstico entonces es este. Yo no puedo, repito nuevamente, diagnosticar lo que no sé, entonces tenemos que saber que esto existe. Saber reconocer el patrón clínico, como rápidamente lo nombré, el patrón clínico, cuando hacemos nuestra primera hipótesis por abducción. Y después, buscando otros signos físicos, con los signos bioquímicos y de imagen, voy haciendo inducciones y deducciones, llegando así al razonamiento final de decir esto es tal patología o no es tal patología. Rechazo mi primera hipótesis diagnóstica, pero la hipótesis lo hago por abducción, que es reconocer el patrón de la enfermedad. Bueno, parece que aceleré un poquito y me quedaron 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Pizurno. Muy buena charla, excelente presentación. Bueno, ahora vamos a escucharle al doctor Agustín Ramírez, especialista en medicina interna, staff de la sección de hipertensión arterial y unidad metabólica en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, past president de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, más de 115 trabajos publicados en revista con referato internacional en investigación básica y clínica, escritura del capítulo en más de 15 libros relacionados con la hipertensión arterial. Doctor Agustín Ramírez, bienvenido a nuestra querida ciudad de Asunción, Paraguay. Buenos días a todos. Quisiera agradecer al señor coordinador por la presentación y también a la comisión organizadora por la invitación y permitirme estar presente en Paraguay, que por enésima vez y que disfruto bastante. Comenzando nuestra charla, ustedes vieron el desarrollo. Lo que vamos a hacer es, con esta tabla,
y representando un poco la continuidad de lo que se acaba de hablar de la parte clínica para tratar de identificar aquellas patologías que tienen relación con la actividad autonómica, fundamentalmente con la actividad nerviosa simpática. Y como ustedes pueden, perdón, está. Como ustedes pueden ver, tenemos aquellas como el feocromocitoma que se acaba de mencionar. Cuando hay lesiones medulares, las disreflexias autonómicas, que lo que permiten tener es un reflejo simpático exagerado con aumento de la actividad autonómica, el fallo del barorreflejo que fisiológicamente comienza a partir de la década de los 50 con una menor eficiencia en el control de los valores de presión arterial y aumento de su variabilidad, que es una característica del aumento de la actividad simpática. La apnea obstructiva del sueño, que también cursa durante el periodo nocturno con aumento de la actividad simpática y se caracteriza fundamentalmente por la disminución de la caída nocturna de la presión arterial, incluso la reversión durante la noche de los valores de presión arterial con respecto al día. Gracias. No está derecho, se cae. Gracias. Después tenemos finalmente las activaciones simpáticas inducidas por fármacos, sea de adicción o terapéuticos, que muchas veces se ve en la práctica cotidiana, algunos inmunosupresores, como también de adicción la cocaína, que aumenta la actividad simpática, fundamentalmente elevando la presión arterial, y finalmente las neuropatías autonómicas, como se observa en la diabetes, que se produce una disautonomía, no solamente cardíaca, sino también gastrointestinal, con aumento de la actividad simpática. Con relación a la apnea obstructiva del sueño, es una alteración, como se mencionó en la charla anterior, donde la respiración normal, ¿no es cierto?, que se produce durante la noche con una buena entrada del flujo de aire desde el exterior hacia los pulmones, este está alterado por una obstrucción que produce muchas veces no solamente ronquidos, sino también la apnea nocturna, y durante esos episodios se ve aumento de la actividad simpática, y nuevamente uno de los patrones de identificación es la no disminución nocturna de la presión arterial. ¿Por qué mencionamos el énfasis en la disminución nocturna de la presión arterial? Porque hoy en día se sabe que durante el día predomina la actividad simpática y durante la noche la actividad parasimpática, que es protectora. El hecho de que la presión arterial no baje dentro del rango normal durante la noche indica que hay o un déficit del tono simpático que debiera predominar o un aumento de la actividad simpática, que es lo que sucede en este tipo de patologías, que no solamente a veces no disminuye, sino que a veces da un patrón inverso nocturno en el cual la presión arterial con respecto al día aumenta. Fíjense ustedes, este es un trabajo que hemos hecho en Argentina, en Buenos Aires, en colaboración con el Hospital Ramos Mejía, donde tenemos una población de pacientes que tienen edad similar, tienen un índice de masa corporal, aquellos que tienen el déficit respiratorio aumentado, que es lo que se observa aquí, y la presión arterial sistólica y diastólica es más elevada en estos pacientes, mientras que la frecuencia cardíaca en la parte en la columna, en la línea inferior, es similar en ambos casos. Lo que observamos en estos pacientes, fíjense en ustedes, cuando se mide lo que se denomina el índice apnea-hipopnea, este índice está elevado, no solamente en reposo, sino también en actividad, con relación a la variabilidad de la presión arterial sistólica y diastólica, de lo cual está sugiriendo y mostrando el aumento de la actividad simpática, así como con relación a la sensibilidad del valor reflejo, hay una disminución de este valor alrededor de los 9.5, se va alrededor de 5.8, 5.4 y 5.448, sea en actividad como en reposo. Ello quiere decir que no solamente está aumentada la actividad simpática, sino que disminuida la sensibilidad del varo reflejo, que se está ratificando con el cuadrado. Y a la derecha se ve que este índice que está aumentado muestra una correlación significativa
con la variabilidad de la presión sistólica, diastólica, la frecuencia cardíaca y también con la sensibilidad disminuida del tono simpático. Quiere decir que hay un predominio, parasimpático. Cuando tomamos diferentes patologías con relación a la actividad simpática, en los paneles de la izquierda, el superior y el inferior, están mostrando la actividad simpática periférica medida por microneuroangiografía. Lo que se muestra son la frecuencia de descarga en la parte superior cruda y en la parte inferior corregida por la frecuencia cardíaca. Y tenemos con relación en ambas diagramas el control en blanco, síndrome metabólico en gris, en azul obesidad, insuficiencia cardíaca en naranja y el déficit, la apnea nocturna en las columnas con las rayas en blanco. Fíjense en ustedes que en todas ellas la actividad simpática con relación al control están elevadas y que cuando se agrega en las últimas 3 columnas sobre el síndrome metabólico, la obesidad y la insuficiencia cardíaca, la apnea nocturna, fíjense en ustedes que con respecto a sus controles aumenta levemente, pero se hace mayor. O sea que evidentemente predomina el déficit de la apnea por sobre las otras patologías, agravándolas. Y a la derecha muestra que este índice muestra una buena correlación, ¿no es cierto?, con la actividad simpática. A medida que aumenta el índice, tenemos más actividad simpática, sea en el crudo como en el corregido. O sea que, fíjense en ustedes lo que mencioné recientemente, el aumento de la correlación y las diferentes patologías que cursan, se puede resumir esto con hipertensión arterial, fisiológicamente tienen un aumento de la actividad simpática, que es lo que se muestra en los paneles de la izquierda, y que esto tiene una buena correlación con el aumento de la frecuencia o incidencia de actividad simpática, que es lo que se mide por microneurografía, que es lo que se vio a la derecha. Con relación al feocromocitoma, fue mencionado ya, es de perogrullo que digamos que hay un predominio en la actividad simpática, dado que justamente eso es la patología, un aumento de la liberación de catecolaminas por parte de la médula adrenal. Como ejemplo nada más, fíjense en ustedes, tenemos en este diagrama, con respecto al sistema nervioso simpático, representado, por ejemplo, en la primera parte del diagrama, el feocromocitoma comparado con los controles. El espacio RR está disminuido significativamente, quiere decir que tenemos taquicardia, mientras que de la forma que midamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esto es lo que presenta habitualmente cuando uno pide un holter de electrocardiografía de 24 horas, fíjense en ustedes que en todos ellos la variabilidad de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca está aumentada significativamente, lo cual está indicando nuevamente un aumento de la actividad simpática. Con relación a la obesidad, como se muestra en el diagrama, fíjense en ustedes, por todos los mecanismos que está mencionado en la parte que estoy señalando, la obesidad es capaz de modificar la actividad simpática, estimulándola, la cual a nivel vascular produce vasoconstricción, a nivel cardíaco aumento del volumen minuto. Todos sabemos que presión arterial es volumen minuto por resistencia periférica, con lo cual vamos a tener un aumento de la presión arterial, que este fenómeno es reforzado a través de la activación del aparato juxtaglomerular, con mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con aumento de la reabsorción renal de sodio, que refuerza el efecto hipertensión por aumento de la actividad simpática, que es otra de las características que uno puede observar en la obesidad. Y en este caso se muestra en el panel de la izquierda el sistema, la cadena simpática preganglionar, que va a inervar a los grandes mediadores en hipertensión arterial, como es el músculo liso vascular, el corazón, el riñón, y también va a modular aspectos cardiometabólicos, como es la actividad pancreática y también la acumulación de grasa a nivel hepático. En estas condiciones
Vamos al panel central, donde se muestra nuevamente por microneurografía la actividad simpática, comparado con el basal, la ganancia de peso, o sea, el aumento de peso, se corresponde con un aumento de la actividad simpática, y esta actividad simpática elevada muestra una correlación directa cuando se la mide por la liberación de catecolaminas, que es el spillover de catecolaminas, en función del índice de masa corporal o la actividad simpática medida por microneurografía con relación a la grasa abdominal. O sea que evidentemente no es solamente la obesidad, sino lo que se va produciendo hacia el futuro, que va a ser el síndrome metabólico o el que hoy conocemos como el síndrome cardio-reno-metabólico. Para ir finalizando, en la hipertensión arterial resistente también hay un aumento de la actividad simpática, lo sabemos fundamentalmente a nivel renal. De ahí la utilización de la denervación renal, que no solamente ha sido validada, sino que ya en las guías dicen que cuando uno lo logra controlar la presión arterial dentro de sus valores normales, teniendo más de 4 fármacos, incluyendo diurético y un antagonista de los receptores de aldosterona, puede considerarse la denervación renal en esas condiciones específicas, descartando que no haya problema de adherencia ni fenómeno de guardapolvo blanco. Son las dos características que hay que hacer antes de pensar en denervación renovascular. Como ejemplo, fíjense ustedes, esto es un estudio en el cual se recopilaron todos estos estudios, donde se muestra la actividad simpática por microneurografía, sea en crudo o corregido por frecuencia cardíaca, y para no enumerar cada uno, la resultante de todos ellos siempre muestra una actividad simpática aumentada. Y esto se ratifica en este diagrama, donde se ve que la hipertensión arterial resistente, la tercera columna en los dos gráficos, los valores de la actividad simpática en las dos condiciones, siempre es superior no solamente al control, sino también al del hipertenso esencial. Por lo tanto, para empezar a concluir, podemos decir que las diferentes enfermedades que hemos visto, podemos agregar la estenosis de la arteria renal, que también cursa con un aumento de la actividad simpática, con los trastornos tiroideos que fueron mencionados también anteriormente, y también los ratificamos los fármacos que sean terapéuticos o de adicción que pueden producir un aumento de la actividad simpática. Resumiendo, el sistema nervioso autónomo es un regulador fundamental de la presión arterial, lo vimos a través del control barorreflejo, la modulación del volumen, a través del riñón y a nivel del sistema nervioso central con la hormona antidiurética, y en la hipertensión arterial secundaria, este aumento es consecuencia de la hiperactividad simpática, de una enfermedad concomitante, como se mencionó en el feocromocitoma, la apnea obstructiva del sueño, o también puede formar esta activación simpática de circuitos complejos que involucran no solamente al riñón y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también patologías metabólicas como las disglucemias, la obesidad, las metabolopatías y alguna otra más que quedan en el tintero. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Agustín. Excelente presentación. Y ahora vamos a llamar al doctor Eduardo Caballero Cáceres, un amigo, por cierto, especialista en cardiología, jefe de cardiología del Hospital Central de IPS, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, coordinador del área cardiovascular de la Costa Linz. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Samuel, por la presentación. Muchas gracias al comité organizador. Realmente es un honor estar aquí presente hoy. Bueno, el tema que me pidieron, ¿verdad? Hipertensión arterial de difícil manejo. Y yo creo que es un tema también de difícil presentación, así que voy a tratar de ser práctico y que podemos lograr quitar algo positivo de esto.
¿Qué hacer cuando la presión arterial no se controla? Algoritmo clínico paso a paso. Eso fue lo que me encomendó. Antes de iniciar eso, ¿por qué es importante? Tenemos que tener en cuenta la magnitud del problema. La magnitud del problema, si comparamos con el COVID hasta ahora, estamos entre 4.7 millones de muertes. La hipertensión, tenemos actualmente 9 millones. La diferencia entre uno y otro es que el COVID está tendencia a terminar, la muerte disminuyen, la hipertensión está en aumento. Abrimos un poquito el debate con un caso clínico habitual en consultorio. Tenemos un paciente, varón de 50 años, obesidad central y sedentario, consumo social de alcohol, que es difícil valorar el consumo social, ¿verdad? Es tan diferente entre uno y otro. Tabaquismo activo y tratamiento actual con enalapril 20 miligramos de día en monoterapia. Es un paciente que ingresa al consultorio con una presión arterial de 140/100. Es un caso clínico común que siempre recibimos en nuestro consultorio, ¿verdad? ¿Y qué hacer cuando la hipertensión no se controla en este paciente? Si vamos a iniciar desde el vamos del consultorio, lo primero que tenemos que evaluar en este paciente es la titulación correcta de la medicación. Y ahí me voy a detener en dos cositas. Primero, la vida media de nuestro enalapril, que sabemos que tiene una vida media aproximadamente de 11 horas, 12, ¿verdad? Que idealmente se debe utilizar cada 12 horas. Tal vez ese sea el primer problema de por qué no se controla. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que me gustaría tocar acá, algo que pasamos muchas veces, es la forma de guardar nuestros medicamentos. Específicamente uno de ellos, por ejemplo, telmisartán. El telmisartán, dentro de todos los antihipertensivos, un medicamento que al partir la partícula que queda guardada en cualquier parte de la casa absorbe humedad y se comienza a inactivar de momento que partimos. Es una condición que tiene el telmisartán que no tienen casi los otros o que tienen muy poco. Entonces tengan en cuenta que el telmisartán, la recomendación es no ranurar. Y si hay que ranurar porque tienen eso, el hospital le provee un telmisartán de 80 y la dosis es de 40, la recomendación que yo le puedo dar es que tienen que tirar la parte que no se utiliza en ese día, porque probablemente la capacidad de telmisartán o está inactivo o está con muy poco porcentaje de actividad para el otro día. Y el segundo punto, el tratamiento no farmacológico. Es tan importante como el tratamiento farmacológico. Si hacemos la clasificación actual de hipertensión arterial, dentro de nuestro caso clínico, nuestro paciente está en hipertensión grado 2, 140/90 era, y él tiene 140/100. Recalcar en este punto que es importante saber que cuando colocamos a los pacientes dentro de la guía americana, ¿verdad? El valor mayor de la hipertensión es el que lleva la categoría. Ejemplo, si el paciente tiene una presión de 130/100, estaría también en hipertensión grado 2. Bueno, en la evaluación inicial hay que confirmar el diagnóstico, evaluar riesgo cardiovascular global, identificar daño de órgano blanco, detectar causas secundarias. Yo no sé en otros países cómo se manejan. Acá en mi hospital tenemos 9 minutos exactamente para atender a un paciente. En medicina interna tenemos 9 minutos por paciente, ¿sí? Nos agendan 20 pacientes para 3 horas. En cardiología un poquito menos, tenemos 12 minutos. De repente hacer todo esto tan rápido cuesta. Hacemos más arte a veces, pero hay que contar lo que es lo ideal. Estratificar el riesgo, algo práctico. ¿Qué es lo que tenemos que saber en la estratificación de riesgo, verdad? Preguntarle si ya tuvo un infarto, si tiene una enfermedad establecida. En eso ya nos lleva a un riesgo alto, si es diabético o no. El paciente que vino recién que le mostré el caso clínico no trae analítica, entonces no podemos descartar eso ni confirmar. Enfermedad renal crónica, lo mismo, saber, ¿verdad? Y utilizar los scores. Tenemos el score, si tiene un valor mayor a 10, un prevent de la americana mayor a 7.5. Se tiene en las calculadoras, se puede bajar en el celular, ¿verdad? Hay que acostumbrarse a utilizar esos scores. Ayuda muchísimo para identificar al paciente y para tomar una decisión terapéutica. Y si tu paciente viene con una presión arterial mayor a 160/100, ya es alto riesgo, independientemente de cualquiera de las otras cosas. Ya le catalogamos por alto riesgo. Enseguida le muestro por qué es importante saber si es alto riesgo o no. Por esto, ¿verdad? El umbral de inicio farmacológico, ¿sí? Si tu paciente está
con PA elevada, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Cambios en el estilo de vida, ¿sí? Si tu paciente tiene una presión entre 130, 139 y 80, 89, pero ahí entra con riesgo alto, siempre se debe iniciar tratamiento farmacológico. Ahora, si el paciente viene con mayor a 140, 90, no importa el nivel de riesgo, siempre debemos iniciar tratamiento farmacológico. Este es un esquema simple, sencillo, fácil de manejar, conocer los puntos, cuáles son altos riesgos. Si tenemos tiempo, deberíamos utilizar siempre los scores que facilitan mucho más. Tratamiento inicial, ¿verdad? En cuanto al tratamiento inicial, la estrategia preferida actualmente es utilizar medicamentos con doble droga, ¿sí? Solamente en qué casos actualmente se recomienda utilizar monodroga, ¿verdad? En pacientes ancianos o muy ancianos y paciente HTA grado 1 con riesgo cardiovascular bajo. En todo el resto se debe utilizar doble terapia de inicio. Esa es la recomendación actual. Bueno, la reevaluación, ¿verdad? Es amplia, se habla de 4 a 12 semanas. Uno dicen 4 semanas es suficiente, ya tendríamos que verle de vuelta. Algunos dicen verla a la semana. La realidad es que las consultas públicas cuestan, en el privado es mucho más fácil. Le citas a veces cuando vos querés. En el público tiene que entrar dentro de un grupo y entre 4 y 12 semanas le volvemos a ver al paciente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Si tu presión no está controlada en ese momento, aumentamos la dosis, ¿sí? Otra opción que podemos hacer en ese momento es cambiar la combinación, añadir un tercer fármaco, ¿verdad? En ese caso, un bloqueante canal de calcio con una tiazida, ¿verdad? Y en cada control, evaluar adhesión y medidas no farmacológicas. Ahí me voy a parar en esto un ratito, ¿verdad? ¿Qué grado de control alcanzamos, verdad? Framingham, que ya es viejísimo, hablaba de 48%. Actualmente inclusive hay algunos trabajos que hablan que la no adhesión o cuántos hipertensos logran mantener su presión alcanza inclusive el 60%. O sea, solamente estamos en un 40% de nuestros pacientes hipertensos van a estar en rango en el cual nosotros queremos que lleguen. Entonces tenemos la adherencia. ¿Cómo evaluamos la adherencia, verdad? Algunas preguntas. Quité 6 ítems en adherencia que podemos utilizar rápidamente en el consultorio en esos 9, 10 minutos que tenemos. Es si comprendió o no el tratamiento, ¿sí? El que te diga sí no basta. De repente hay que preguntarle y que nos repita si entendió lo que le dijimos. Creencia y expectativa del paciente. El paciente viene en negación, el paciente no cree que es hipertenso, no siente nada alguno. El que viene por un síntoma más fácil, el que no tiene síntomas no cree. Entonces hay que entrar en esa complejidad del régimen. A veces pensamos, ¿verdad?, que dándole 2, 3, 4 pastillas va a cumplir y se logra el objetivo y el problema es que el paciente no toma, se olvida, es muy complejo para él esa dosis que le damos en cuánta cantidad de pastillas. Efecto adverso. Hay pacientes que creen que tal pastilla que tomó, eso le hace mal y por más que tenemos el convencimiento que ese medicamento no crea ese efecto adverso, el paciente no va a tomar. Entonces tenemos que hacer una modificación y cambiar. Acceso a los medicamentos, ¿verdad? Y el apoyo familiar y social. Un paciente que vive solo es mucho más difícil que cumpla versus uno que tiene un apoyo familiar que le está ayudando y guiando su tratamiento. Eso con respecto a adhesión. Ahora con respecto a cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Algunos puntos, ¿verdad? Pérdida de peso. ¿Por qué tiene que bajar de peso? Digámoslo esto. Mire, señor, por cada kilo que usted baja de peso, la presión va a bajar 1 milímetro de mercurio. Es sencillo. Baja 10 kilos, su presión de 14 ya va a bajar a 13. Y con una dieta puede bajar hasta 11 milímetros de mercurio, ¿verdad? En hipertenso. Y hasta 3 en no hipertenso. O sea, el hecho de no ser hipertenso también hace que baje la presión. Sodio. Tenemos que convencerle que consuma menos sodio, ¿verdad? Un ejemplo claro, lo recomendable es menor a 1500 miligramos día, ¿verdad? Una cucharadita de sal de mesa tiene ya 2325, ya supera lo recomendable, ¿verdad? Y una cucharada de salsa de soja tiene 1000 y la salsa de soja se utiliza para suplementar la sal, ¿verdad? Estamos más sodio y el paciente no entiende qué es el sodio. Entonces, tenemos que hablar
calditos concentrados, salsa de soja, ketchup, mostaza, explicarle cuáles son los que tienen cantidad de sodio. Inclusive, si vamos a hablar de sodio, tengan en cuenta que hay pacientes hipertensos que dicen que no come sal, se cuida 100%, pero utiliza gaseosas o agua con gas. Si estudian un poquito el gas está hecho de un componente de sodio también. Entonces también recibe ese exceso de sodio por medio de las bebidas con gas. Bueno, actividad física, ya sabemos lo recomendado, ¿verdad? 30 minutos por día, por lo menos, ¿verdad? Eso hay que agregarle también si se puede hacer la parte de musculación y con eso logramos para bajar inclusive a 5 o 8 milímetros de mercurio. Parece poquitito, pero hagamos un training, ¿verdad? Antes del training, alcohol. Dice que lo recomendable es inducir al paciente que deje el alcohol desde la consulta 1. La realidad es que el paciente no vuelve a la consulta, ¿sí? La realidad es que tenemos que convencerle que tome menos. Si logramos que tome menos, ya estamos logrando un punto a favor. Y ir trabajando con eso, ¿verdad? El tomar menos, la recomendación ya sabemos, ¿verdad? Hasta 350 de cerveza, vino 150, ¿verdad? Si logramos que deje eso, logramos también un punto a favor de disminución de la presión. Si hacemos un efecto acumulado de las medidas no farmacológicas, ¿verdad? Se comienza a cuidar, hace ejercicio, baja de peso, ¿verdad? Logramos inclusive hasta un 30-40 milímetros de mercurio de descenso, ¿verdad? Solamente con medidas no farmacológicas. Si la hipertensión arterial resistente, ¿verdad? No, ya tocado en el tema, van a hablar otra vez después de esto, ¿verdad? La conducta, cambiar la adhesión al tratamiento, descartar pseudoresistencia, que se va a hablar después, optimizar el diurético, clortalidona y nabamida, ¿verdad? Y alternativa tenemos amilorida, beta bloqueante, clonidina, ¿sí? Y siempre considerar causa secundaria. De hecho, que siempre tenemos que considerar el día 1 la causa secundaria. Más si es joven el paciente, ¿verdad? Buscar una causa, más si es un niño, ¿verdad? Pero como ya escucharon en la charla anterior, después de los 60 años aumenta considerablemente sobre la hipertensión secundaria. Fármaco de elección espiolactona como cuarto fármaco. Este no voy a hablar mucho porque ya se tocó, van a hablar después. Voy a tocar un poquito qué son las causas que ya hablaban recién, entonces vamos a pasar por el tiempo. Entonces, si vamos al algoritmo de manejo, ¿verdad? Confirmar el diagnóstico, ¿sí? El confirmar el diagnóstico, hacer un mapa, hacer un AMPA, ¿verdad? Es difícil en la primera consulta, es lo ideal, ¿verdad? Pero tenemos que tomar la decisión y el tratamiento en la primera consulta. A veces el paciente no vuelve. Estadificar el riesgo cardiovascular en lo que se pueda, preguntar las cosas principales grandes, si se puede utilizar los scores, se utiliza. Definir el umbral de inicio farmacológico. Terapia combinada inicial ideal, salvo las dos secciones que le dije. Escalar la dosis, cambiar la combinación, pasar a triple terapia. Hipertensión resistente, optimizar diurético y agregar espironolactona siempre. Y causas de hipertensión secundaria. En todos los pasos, medidas no farmacológicas y evaluar la adhesión. El objetivo siempre una presión menor a 130-80. Mensajes finales para terminar. Antes de asumir resistencia, verificar titulación, combinación y adhesión. Las medidas no farmacológicas tienen magnitud comparable a la de un fármaco y deben iniciarse con la misma precisión. Tomarse el tiempo para hablarle de estas 4 cositas que le presenté hoy. La adhesión se evalúa en cada consulta con los factores propuestos, que ya hablamos, ¿verdad? Por lo menos preguntar algunas cosas. Y en la hipertensión resistente, optimizar el diurético, añadir espironolactona y descartar otras causas secundarias. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo, por una linda presentación. Y ahora vamos a llamarle a una amiga, la doctora María Elena Miño, especialista en medicina interna, especialista en diabetología, docente en medicina, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, filial Caguazú. Bienvenida, doctora Elena.
Muy buenos días, muchas gracias, doctor Samuel. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Le veo también a Edu, que era residente hace poco y hoy ya es todo un jefe. Un gusto. Muchas gracias. Y también un placer escucharle a los colegas argentinos. Yo siempre leo el consenso de hipertensión de la hermana república y es maravilloso. Inclusive este trabajo también está basado en ello. Así que enhorabuena por el gran trabajo que hacen también. Hipertensión resistente o pseudo resistente, ¿cómo diferenciarle en la práctica clínica? Es el tema que me pidieron dar, ¿verdad? Y hoy yo traje esa frase: el cambio que deseas depende de las decisiones que tomes hoy sobre todo. Entonces, los que estamos aquí sabemos que estamos para seguir aprendiendo y para ofrecer luego lo mejor a nuestros pacientes. Este es el camino que vamos a recorrer. Esto creo que no hace falta volver a decirlo, pero justamente también el doctor Eduardo habló de esto, ¿verdad? La tasa del control terapéutico es por debajo del 50% en América Latina. Significa que en algún momento o en alguna parte de nuestro tratamiento de la hipertensión estamos flojos y tenemos que seguir abordando desde otra perspectiva sobre todo. En base a los objetivos actuales, que también ya se había dicho, que son menos de 130-80 milímetros de mercurio, pensando en ese valor, la prevalencia hoy en día de una hipertensión resistente es hasta el 20%. Pero es tan fácil decir que una hipertensión es resistente o es fácil encasillarle a un paciente. Ahí va nuestra pregunta. Entonces, eso es lo que hoy vamos a tratar de ver, si de verdad son resistentes o simplemente hay algunas cositas que ajustar en el diagnóstico o inclusive en la medicación. Recordemos que los factores de riesgo comunes para la hipertensión resistente son aquellos que más tienen nuestros pacientes: enfermedad cardiovascular, diabetes, entonces enfermedad renal, obesidad. Por allí entonces esos pacientes son los que más sufren de hipertensión resistente. Esta es la guía americana, esta es la guía europea que nos habla de la clasificación. Por lo tanto, para que yo haga el diagnóstico de hipertensión resistente mirando la guía europea, tiene que ser cuando la presión mantiene por encima de 140-90. En cambio, mirando la guía americana es por encima de 130-80. Es distinto porque tienen otros niveles para la clasificación. Eso era solamente la cuestión para mirar el mapa y el AMPA, que nos va a servir para hacer el diagnóstico. Esto es lo que ya también habían mencionado los expositores, ¿verdad? Que tenemos el objetivo de la presión tiene que ser menor de 130-80 milímetros de mercurio. Muchos estudios avalan esto. Sobre todo este estudio Spring, que es súper robusto, 9.361 pacientes. Entonces, un número mayor o hace que el paciente tenga mayor probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, entonces tenemos que ser un poco más estrictos en lograr los objetivos, ¿verdad? Esto también, precisamente el doctor estaba hablando de que hoy en día el tratamiento inicial para evitar esas complicaciones posteriores y para evitar esa inercia terapéutica, tiene que ser desde el inicio ya una terapia combinada, sobre todo en aquellos que mantienen una presión arterial mayor a 140-90, excepto, como lo habían mencionado, en pacientes frágiles o en adultos mayores, pero adultos mayores de 85 años, dice otra vez. Entonces, así bien delimitados, ¿verdad? O que tengan fragilidad. En ellos sí podemos empezar monoterapia. ¿Por qué vuelvo a repetir todo esto? Porque en base a esto vamos a decir después si hay una hipertensión resistente o no. Esto también es lo mismo, solamente que vamos a ir agregando y vamos a ver cómo vamos a ir solucionando esta cuestión de decir si es o no una hipertensión resistente. Allí está. Según la guía americana, se define como una presión arterial mayor o igual a 130-80, a pesar del uso de 3 fármacos de distintas clases, uno de ellos de los cuales debe ser un diurético, ¿verdad? Entonces, esos factores tienen que cumplirse, o esas premisas deben cumplirse para que yo diga que es una hipertensión resistente. Entonces, una vez, y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque todos estos
puntos tengo que tener en cuenta. Así como lo mencionado, tengo que recordarle al paciente que tiene que abandonar el uso del tabaco, del alcohol, bajar de peso. Algunas hierbas también alzan la presión. Tengo que ver si alguna otra medicación, si el paciente es asmático, no está usando alguna medicación que le está alzando la presión, si se va al gimnasio, toma un anabólico. Todo eso va a influir dentro de lo que es la hipertensión para que yo diga, ¿será que es una hipertensión resistente o es simplemente que él no está mirando o no estamos viendo todo esto? Aquí está, tener en cuenta entonces todas estas dimensiones, el cumplimiento adecuado de los cambios de estilo de vida, como ya lo dijeron, el tratamiento farmacológico con un esquema racional, ¿verdad? No darle entrada a los losartán y enalapril porque seguimos viendo eso en la práctica. A veces el paciente retira su losartán, te dice en el Seguro Social, solo hay losartán. El otro mes retira su enalapril porque ese nomás es lo que hay. Y toma nomás ya los dos ya que tiene, ¿verdad? Entonces, en la práctica nosotros vemos eso. Y eso no es un esquema racional, ¿verdad? Hay muy pocos pacientes en los que hay que darle ARA y ECA juntos, ¿verdad? Entonces, confirmación del conteo inadecuado de la presión también por medio del mapa o del AMPA. Y la adherencia a la terapia, que muchas veces te dicen que no toman o que cumplen, pero en realidad no tienen acceso o simplemente no consumen la medicación, ¿verdad? Y los que no cumplen estas dimensiones son los que se llaman pseudoresistentes. Muy bien, y solamente para recordar que es la refractaria, es cuando no se controla a pesar de 5 medicamentos, ¿verdad? Y para confirmar la hipertensión resistente tengo que descartar la pseudoresistencia y puse allí la imagen de estos aparatitos para controlar la presión que se usan porque siempre hay así como un mito de que no sirven o no están validados los que son de muñeca. Y también están validados, solamente que son más recomendables los del brazo. En la página de la OPS hay una lista de los dispositivos que están validados. Entonces ahí pueden mirar cuáles son, de qué marca son los dispositivos que están validados y eso también nos va a ayudar. Y si el paciente te pregunta, ¿será que me sirve a mí el de la muñeca? Sí, solamente que es mejor el del brazo, ¿verdad? Hay más fallas con el de la muñeca, pero no es algo estricto que nos sirva los aparatos de la muñeca. Entonces la técnica para controlar debe ser con dispositivos validados. Revisar también la adherencia, como ya dijimos, y si está usando algunos otros fármacos. Todos los antiinflamatorios alzan la presión arterial, así como también los anticonceptivos que contienen estrógeno, los descongestivos nasales para los pacientes que usan de forma crónica porque son alérgicos, por ejemplo. Todo eso, ¿verdad? Algunos quimioterápicos, la ciclosporina A, hay mucha medicación que alza la presión. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Y evaluar causas secundarias, como ya había hablado el doctor también brillantemente antes, ¿verdad? Y acá está la medición correcta de la presión con técnicas estandarizadas, una vez más, aparatos validados, examen completo, electrocardiograma, todo esto para hacer el diagnóstico de hipertensión resistente. Este es un estudio muy lindo porque es un estudio que se hizo con 3.919 pacientes y nos habla de la dinámica de la hipertensión resistente. Un paciente puede nunca haber tenido hipertensión resistente, que es este grupo de pacientes que está acá con 6,5, donde dice 6,5, ven cómo es chiquito. Y luego ahí están los del grupo verde, que son el grupo que alguna vez presentó hipertensión resistente. El grupo amarillo, que es que presentaron pero después dejaron de tener. Y el último grupo es lo que persistieron en una hipertensión resistente. Entonces vemos quiénes son los que más tuvieron eventos cardiovasculares, aquellos que por mucho más tiempo presentaron hipertensión resistente. Y esta es el resumen, ¿verdad? La persistencia de la hipertensión resistente se asocia con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Y es un estudio muy robusto. Entonces nos habla de la dinámica de la hipertensión resistente. La fisiopatología de la hipertensión resistente verdadera, una vez que ya hayamos hecho la diferencia con la pseudoresistencia, es sobre todo que acá tiene muchísimo que ver los factores hormonales. Por eso que es súper importante recordar este algoritmo, ¿verdad?
Cuando una vez que yo confirme que es una hipertensión resistente verdadera, iniciar una cuarta droga que es la espironolactona. La espironolactona inclusive puede disminuir 11 milímetros de mercurio de la presión arterial. Vamos a mirar después que una opción también es la denervación renal, que algunos estudios dicen que hasta el 6,6 nomás baja de la milímetros de mercurio. Entonces sigue siendo la espironolactona la reina de todo esto. Pero como también sabemos, hay pacientes que no responden, entonces hay que agregar beta bloqueantes o alfa bloqueantes. Entonces vamos agregando. La finerenona también, que hoy en día es una alternativa, los ARNIs, otros fármacos que están en etapas de investigación. Esto hay un estudio que ya sobre el Vasdrostat, que es un estudio que está en fase 3 ahora, que nos habla inclusive también de 11 milímetros de mercurio en relación al placebo. Y todos estos estudios se están llevando a cabo y en algún momento vamos a saber cómo nos va con ellos, ¿verdad? Y aquí estamos lo último, ¿verdad? Que es el tratamiento invasivo. Cuando ya no sabemos qué hacer con el paciente, le ofrecemos este tratamiento invasivo. Yo estuve averiguando, en Paraguay se hizo un tiempo, pero actualmente me dicen que ya no se hace. Y en comparación con la farmacología, con la espironolactona es mucho más potente en relación a la denervación renal. Esto es solamente la selección de pacientes para denervación, que también no todos pueden irse. Esta es una revisión literaria de un tiempo alto, donde vemos que alrededor de 1 de cada 10 pacientes tratados por hipertensión tienen realmente hipertensión resistente, pero no logramos hacer el diagnóstico correcto porque no estamos mirando todo el panorama. Muy bien, y estas son las perlas ya para terminar. Antes de agregar más fármacos, hay que demostrar que realmente estamos frente a una hipertensión resistente. Entonces, para eso vamos a controlar la presión con equipos validados, con equipos buenos. Vamos a ver si el paciente tiene adherencia, si cambió definitivamente su estilo de vida, todo eso. No solo importa si el paciente tiene hipertensión resistente, importa cuánto tiempo permanece resistente, como dijimos, porque eso va a importar muchísimo a la hora de las complicaciones cardiovasculares. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Y bueno, ahora tenemos 20 minutos para las preguntas, los queridos colegas, el doctor José Aníbal, Agustín y Eduardo, si pueden pasar acá. Pasa, doctor. Luis, pasa, Jorge, pasa, doctora, por favor, para las preguntas que quieran realizar. Al auditorio también, si tienen algunas preguntas, tenemos 20 minutos como para las preguntas que puedan realizar. Con respecto a la hipertensión secundaria, no sé si recuerdan ustedes cuando se lanzó el séptimo joint de tratamiento de la presión, entre la hipertensión secundaria, en primer lugar figuraba la apnea del sueño. Después pasó eso, ¿verdad? Siempre es la parte renal la más importante. Y lo que nos dio, o sea, uno de los datos muy importantes que nos dio el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, primero que la presión arterial es variable, muy variable en algunos, y eso también empeora más la presión en aquellos que tienen mucha variabilidad. Pero sobre todo nos demostró que también había hipertensión nocturna. Y hoy en día hay un trabajo reciente, ¿verdad?, que demuestra que aquellos pacientes que tienen hipertensión nocturna tienen mayor mortalidad. Mi pregunta va con respecto a a la hipertensión nocturna, ¿verdad?, en aquellos pacientes con apnea del sueño, sobre todo en los obesos. Bajar de peso evidentemente mejora, ¿verdad?, pero el tratamiento con CPAP también, pero es un tratamiento caro, es un tratamiento donde el paciente no se adapta, ¿verdad?, a eso. Y hoy en día también hay cirugías. ¿Qué experiencia tienen ustedes con respecto al tratamiento de la apnea del sueño con los CPAP y con las cirugías de él? Bueno, sí,
La apnea del sueño, junto con el aldosteronismo primario, son las principales causas. Hoy parece que depende de la edad, el aldosteronismo le pasa un poquito y después si el tipo el fenotipo del paciente es obeso, con cuello grueso, ¿no es cierto? Y es un adulto de 50, 60 años, por ahí hay series que hablan de que es más frecuente. Acá sí ocupa el primer lugar la apnea del sueño. En la apnea del sueño típicamente decimos el CPAP, o sea, presión positiva, ¿no es cierto? Que sigue siendo el gol estándar, además de todas las otras cosas. Pero no es fácil, no todos soportan el CPAP. Entonces hoy se está utilizando también BiPAP, que tiene mejor adherencia y hasta la máscara es solamente nasal, no es buconasal como la otra, ¿no? Eso por un lado. El dispositivo de avance mandibular también se usa porque al tirar un poco las mandíbulas arriba aumenta el orificio de las fauces, la faringe posterior, y muchos obtienen mejoría con eso. Y también está en estudio el estimulador del nervio hipogloso, ¿no? Para que con esto se produce una mejor dilatación. Es un implante que se puede hacer. Y el otro que están utilizando en los pacientes obesos, sobre todo la tirsepatida, que ha demostrado disminución del índice apnea hipornea, ¿no? Y no sé qué otra cosita me preguntaste al final, ahora eso que... Cirugía. De cirugía, yo lo que tengo conocimiento son en las cirugías y de personas más jóvenes cuando tienen obstrucciones en la vía aérea superior y entonces pueden corregir con cirugía, ¿no? Inclusive niños y adolescentes que son roncadores a veces tienen amígdalas muy grandes o adenoides. No, solamente agregar eso, que cuando uno tiene la sospecha de apnea nocturna, una de las primeras cosas que tiene que pedir al paciente es que haga la consulta con el otorrinolaringólogo, justamente por lo que acaba de mencionar el doctor, descartar todo lo que sean las obstrucciones en la vía aérea respiratoria superior y evaluación también, porque muchas veces la úvula es una úvula muy péndula y eso es uno de los motivos de cirugía, digamos que hace que interfiera con la entrada de aire, lo haga roncar al paciente y a eso se asocie nuevamente digamos, las apneas nocturnas. Y la Malampati 3-4 es un factor de riesgo para la apnea del sueño, ¿no? ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo quisiera hacer una pregunta a mi compañero y amigo Eduardo, que somos médicos de IPS, del Ministerio de Salud, y yo soy un médico que trabaja en el interior de la ciudad, donde me debo adaptar a la situación clínica del paciente, la situación del hospital y la situación económica del paciente. Y justamente en IPS tenemos, y en el Ministerio de Salud, telmisartán, ¿verdad? Y muchas veces nuestros pacientes no requieren 80 miligramos día. Y el paciente no te quiere ir sabiendo que tenemos esa dosis y él requiere que tenga 40. Estamos hablando de ese ejemplo más, Eduardo, porque esa es la realidad. Y recién dijiste, este es como una pregunta práctica nomás, que si le dividimos el otro medio intermedio debemos decirle que tire. Imagínate decirle eso a nuestro paciente, ya sé, la parte científica no dice eso, pero vamos a irnos a la realidad. ¿Cómo podríamos trabajar con respecto a eso? Y como ente científico que somos una sociedad, ¿cómo podríamos también influir en las decisiones de las compras, ¿no? De las compras de los medicamentos en en este caso IPS y Ministerio?
Porque yo te decía, mi realidad es eso. Cuando doy telmisartán en IPS, imposible si yo le doy medio comprimido. Y si le tengo que decir que compre, abandonan. Es más, se van como recién dijo la compañera, Miños, se va y dice, bueno, yo voy a comprar hoy en Anapril y mañana me voy como a un supermercado. Hoy dame el Anapril, mañana los sartán, mañana telmisartán. O sea, debemos que trabajar sobre eso. Nosotros y los del auditorio, me imagino, la mayoría también tendrán ese problema. Ahora, otra cosa, la parte privada. Ahí yo no hablo de eso, Eduardo. No, telmisartán, a diferencia del resto, para hacer un lenguaje técnico, tiene una propiedad higroscópica, se llama, que significa que absorbe humedad del ambiente. Eso casi no ocurre en el valsartán, en los otros sartanes, ocurre muy poco. Entonces, el telmisartán sí absorbe humedad. Sí, al ranurar, la recomendación dice que hay que guardar en su mismo envase, prácticamente volver a sellar con cinta de Ska y evitar que entre humedad es imposible, es imposible. Entonces el telmisartán, lastimosamente, le decimos a los pacientes que parta, que toma la mitad y la otra mitad que toma el otro día ya no sabemos qué está tomando. Esa es la realidad. O sea que le estamos dando 40 miligramos de telmisartán seguro cada 48 horas. Es como darle enalapril cada 24 horas. Sabemos que no le va a cubrir 24 horas. Entonces, el telmisartán versus el resto, yo creo que si eso llevamos hoy como dato importante, yo creo que ganamos también parte de la mañana, aparte de todas las brillantes exposiciones que dieron acá los compañeros argentinos y la doctora. El telmisartán es diferente al resto. Por eso es que recalqué mi charla al tema del telmisartán. Otra cosa, el tema de ranurado no es solamente el telmisartán. Hay medicamentos que no se pueden ranurar. Hay recomendaciones y hay que utilizar la tecnología. Tenemos ChatGPT, tenemos cualquier otra marca que te dice, vos le colocas la marca de la pastilla y te dice si es ranurable o no. Tenemos esa facilidad técnica ahora. ¿Por qué? Porque hay pastillas que por más que tengan la ranura, no es para ranurar. Y tenemos pastillas en las cuales no tienen ranura y ranura y le estás dando menor dosis o mayor dosis y no se logra esa dosis que es lo que nosotros queremos darle al paciente. Entonces, es un problema con el telmisartán. ¿Alguna otra pregunta? No, nada, veo que los tiene muy preocupados cómo dar la medicación y el acceso fundamentalmente a la medicación que tiene el paciente en el país. Les quiero recordar que la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial en sus guías, en la última guía, sugiere que divide en aquellos que tienen buen acceso o mal acceso a la terapéutica, a la atención médica y al seguimiento médico fundamentalmente, y en la parte terapéutica dice que en aquellos países en los cuales el acceso es bajo, se tiene que tratar con los fármacos que tengan a disposición. ¿Sí? Si tienen problema con el telmisartán porque se hidrata, porque quieren dar 40 y para que ahorre le dan 80 y corten al medio, usen otro. Y usen enalapril, usen losartán, usen valsartán, pero el que tengan accesible, porque lo más importante de todo es bajar la presión arterial, no importa cómo. Lo primero es bajarla, después pensar cómo lo vamos a mantener y con qué fármaco. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los disertantes de hoy. Bienvenidos nuevamente a los que están hoy en la charla. Gracias por todo. Muy buenos días. Edu, una foto general, por favor.